¿Cómo están, estimados docentes? En este segundo encuentro de cómo leer poesía, vamos a complementar algo de lo que estuvimos viendo en la jornada anterior. Como recordarán, en el encuentro pasado revisamos un texto de Carmen Luz Bejarano, un breve poema en el que hicimos notar la presencia de algunos elementos poéticos. Creemos que siempre leer poesía en la escuela debe partir de que el profesor tome conciencia de aquellos elementos que se combinan, que se trabajan al interior del texto poético para que él pueda luego orientar un poco la mirada o el descubrimiento de estos elementos en la poesía, ¿no?, con sus estudiantes. Sin embargo, habrán notado que el poema era en general bastante sencillo. Un pretexto casi para revisar este funcionamiento del texto poético. Ahora quisiera conversar un poco más sobre la variedad de textos poéticos que podemos llevar a clase. En general en la escuela se lee poesía, en el caso de inicial y primaria, generalmente para formar un poco la sensibilidad de los estudiantes. Y entonces se recurre, ojalá que con más frecuencia, a las nanas, las canciones, las retahílas, los llamados textos gratuitos de entretenimiento que buscan emocionar a los chicos o divertirlos. Esta es una experiencia, por supuesto, muy buena, aunque deberíamos pensar siempre en llevar también al aula libros de poesía que reten un poco más la comprensión de los chicos. Esto me motiva a decirles lo siguiente. En el caso de secundaria, cuando pasamos a trabajar poesía, dependemos mucho de la exposición histórica, es decir, de la historia de la literatura. Entonces, los primeros poemas que solemos presentar a los estudiantes son poemas donde lo formal aparece muy marcado, en primer plano, y eso nos plantea una ruta de trabajo, que es poner énfasis en las rimas, en la métrica, en aspectos que en realidad, hasta para un especialista, son complejos. Entonces, un primer planteamiento que haríamos sería este: no hagamos tan difícil el paso de los textos poéticos que presentamos a los estudiantes cuando están en los primeros grados, de los que vamos a presentar en los siguientes grados. Hagamos que algunos de esos criterios, como el juego implícito en los poemas, como a veces poemas sin sentido, poemas para jugar, poemas para divertirse, sigan estando presentes también en la secundaria. Pero también mantengamos esa poesía que reta la comprensión del lector y que no necesariamente está amarrada a una serie de saberes. En otras palabras, arriesguémonos a romper un poco con esa línea histórica de presentar la poesía y trabajemos poemas que no sean fáciles, entre comillas, pero que no dependan tanto de un conocimiento especializado a nivel técnico. En ese sentido, es muy bueno arrancar con poemas del romanticismo para adelante. ¿Qué trae el poema romántico? El poema romántico trae un yo poético con el que es fácil la identificación. Una propuesta, digamos, a nivel de lo que se dice, que incluye muchos recursos literarios, pero que son de alguna manera, si se pone voluntad, accesibles todavía a la comprensión de los estudiantes. Pero no se quede en ellos. Luego los puede ir jugando y avance cada vez más hacia la poesía contemporánea, ¿no? Hacia la poesía moderna y hacia la poesía contemporánea. Esta sería una primera sugerencia para el trabajo de selección de poesía. Veamos un primer poema de este tipo. No necesariamente es que sugiero que sea este el poema
con el que todos arranquen. Solo quiero hacerles notar la diferencia entre comenzar poesía revisando textos del siglo de oro y revisar poemas que ya tienen una cercanía mayor con lo moderno, como es el romanticismo. Veamos en primer lugar el poema Rima 30 de Gustavo Adolfo Bécquer, poema que seguramente todos conocen. Les pido que lo lean y enseguida lo comentaremos. Volvamos a la lectura. Como ven, externamente el poema está dividido en dos estrofas. En una primera se lee: asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. En esos dos primeros versos podemos nosotros notar ya que se nos propone una escena donde podemos visualizar a dos personajes y donde presumimos muy rápido que se trata de una pareja. Una de las cosas interesantes que podemos ver en la poesía romántica, y en especial en este autor, es las ganas que tiene de comunicarse con su lector, y por eso se emplean muchos recursos que facilitan este contacto con el público. Al comenzar de esa manera su poema, Bécquer nos entabla muy rápido una comunicación entre nosotros y el texto. Notamos también, aunque casi pasan desapercibidos, que como en la poesía tradicional hay presencia de varios recursos. En los dos versos notamos un par de metáforas. En los siguientes versos del primer cuarteto, habló el orgullo y se enjugó su llanto, y la frase en mis labios expiró, notamos la explicación de la situación. Es evidentemente todavía un poema obvio, ¿no? Es un poema que no, con el que podemos rápidamente captar una situación. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No? Tenemos aparentemente una pareja que en su momento no fueron capaces de anteponer su orgullo y decir lo que realmente sentían, y producto de eso el amor se habría roto. En el cuarteto que sigue, el yo poético, que confirmamos que es un varón, nos muestra cómo se arrepiente de haber dejado pasar esa oportunidad y presume que también la pareja debe sentir pena por eso, por lo mismo. Los poemas románticos ofrecen una gran ventaja. Ayudan a que el lector, al comienzo, ese lector que estamos tratando de formar, se ubique rápidamente en la posición de quien enuncia el poema, del hablante lírico, que todavía por esta época, ¿sí?, no busca ninguna objetividad, así que sigue siendo de alguna manera el autor, ¿no? Entonces este yo poético nos revela algo, ¿no?, con unos mecanismos que son accesibles, ¿no?, pero que nos permiten ir entrenando a los estudiantes en la detección de estos recursos. Es muy fácil, creo, preguntar ahora, ¿no? A ver, ¿cómo imaginamos a ese yo que dice el poema? Ese yo parece ser un varón sentimental, ¿no?, sensible, es capaz de darse cuenta, ¿no?, de las motivaciones de sus actos, apasionado, etcétera. ¿Cuál es el objeto poético? ¿De qué está hablando? De una experiencia romántica que se frustró. ¿A través de qué lo hace? A través de un lenguaje que se aleja de lo cotidiano, incluye algunas metáforas y que logra de alguna manera emocionar. Sin embargo, no podemos evidentemente quedarnos ahí, ¿no? La poesía romántica responde también a una sensibilidad, a un momento,
a una forma de ver la poesía, casi como un ejercicio de catarsis, de expresión de emociones, que ha sido luego replanteada y que además, por supuesto no es toda la poesía que existe, tenemos muchos otros poetas románticos, no nos ayuda, como decíamos, a retar del todo la comprensión de los estudiantes. Por eso les propongo que luego de ver poemas como estos, podamos nosotros saltar a presentar otros tipos de poesía. Por ejemplo, veamos ahora el poema Los Reyes Rojos de Buren. Deben estar viendo ahora el poema. Les pido que lo lean, más allá de lo que ustedes conocen, ¿no?, sobre el mismo, pero que más bien les propongo que hagan el ejercicio de comparar este poema con el anterior. Como pueden ver, en este poema una de las primeras diferencias que podemos anotar es en el yo que dice el poema. Mientras que en el poema del romanticismo o en los poemas anteriores al siglo XX, a la aparición en general del simbolismo y de las vanguardias, notábamos una fuerte identificación con el autor. En estos poemas, el yo poético se ha vuelto invisible. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de la voz que enuncia este poema? Ya no es posible hacer una identificación tan fácil con el autor. Quien dice este poema ya no es Eguren, es una voz que además se oculta ante nosotros y le cede protagonismo a aquello que dice. Si bien todavía podemos encontrar seguramente algunas correspondencias, nos parece que nos hace ver algo, siguiendo verso a verso el poema, podemos decir que aquello que nos está proponiendo ya no tiene una explicación implícita dentro de él. En el primer poema, la misma voz poética ensayaba o nos hacía visible el tema que se abordaba en el texto. En este, lo que vemos son escenas que forman parte de una secuencia. Cuando dice, desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro, no nos queda más que ver. Nos obliga a ponernos, a presenciar una situación. Desde los primeros rayos del sol, dos reyes rojos combaten con lanza de oro. ¿Quiénes podrán ser esos reyes rojos? Pueden ser reyes rojos, pueden ser representaciones de otra cosa, no lo sabemos. En los siguientes versos, cuando nos vamos a topar con algo típico de la poesía moderna, que es rompimientos, transgresiones. Dice, por ejemplo, por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su ceño. Por verde bosque y en los purpurinos cerros, alguien parece vibrar su ceño. Recordemos que este entrecejo, cuando lo juntamos, ¿no?, se denomina ceño, forma el ceño. ¿Quién vibra su ceño ahí? No se ha mencionado a nadie en singular. Este poema, a diferencia del anterior, nos siembra dudas, nos plantea preguntas y por lo tanto nos obliga a colaborar con el sentido del texto. En el poema anterior, nosotros en realidad nos dejábamos que la voz poética nos planteara una situación y la resolviera por nosotros. Nosotros éramos meros testigos, meros espectadores de lo que se nos estaba planteando. En cambio acá tenemos nosotros que decidir
si vamos a lanzarnos a tratar de entender lo que se nos propone y por lo tanto interpretar, o probablemente abandonar el poema porque no nos interesa desentrañar los problemas que nos va planteando. A partir de ahí podríamos lanzar algunas hipótesis a partir del verso en el que nos quedamos. ¿Quién cuando vibra su ceño por verde bosque y en los purpurinos cerros? ¿Quién es el que vibra su ceño y hace que el bosque sea verde y los cerros purpurinos? Se han ensayado muchas interpretaciones, ninguna es definitiva, pero hay quienes ven una especie de sol, ¿no?, lanzando sus rayos al amanecer. Más adelante notamos que se vuelve a los famosos rayos y se dice: falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio, airadas se ven pequeñas sus formas negras. Estamos observando que hay una especie de secuencia. Comenzamos al amanecer, ahora estamos en un momento donde en las lejanías percibimos un color de oro azulinas y luego la luz cadmio va dando lugar a pequeñas formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. Más allá de que podamos decir o ensayar varias interpretaciones sobre este poema, si hay algo en lo que podríamos coincidir en que parecemos estar delante de una representación de las distintas fases del día, ¿no?, de los distintos momentos del día. ¿Para qué presentarnos eso? Puede ser simplemente la representación particular que hace alguien de algo que le llama la atención y podría también querer decir algo más. En la poesía moderna, el lenguaje escapa de las formas tradicionales y de la forma cotidiana porque ensaya siempre el tratar de decir algo más. Volvamos ahora al conjunto. Hemos leído verso a verso y ahora intentemos integrar algunas de estas ideas que han ido saliendo a partir de las imágenes como cuadros visuales que se nos han ido proponiendo hasta ahora. ¿Cómo es visto el día por esta voz por este yo poético, ¿no? ¿Qué encontramos como constante a lo largo de estos versos? Vamos buscando palabras que nos ayuden a acercarnos a ese sentido. Por ejemplo, en el primer verso nos van a ayudar mucho siempre los verbos, ¿no? Los reyes rojos, ¿qué hacen? Combaten, ¿no? En medio del bosque verde y los purpurinos cerros alguien vibra su ceño. Como falcones, como halcones reyes, se batalla en las lejanías de oro azulinas, ¿no? Airadas se ven pequeñas las formas negras y aún cuando llega la noche siguen combatiendo oscos los reyes rojos. Al parecer, el día es visto como una lucha permanente. Aquí sería lícito preguntarnos, ¿no?, ¿qué es como la vida? ¿Qué es como ese inicio? Como ese inicio al amanecer, como esa tarde, como esa noche, donde combaten permanentemente estos reyes. Una posibilidad es la vida, ¿no? A través de la representación, simplemente el ciclo del sol, nos están presentando quizás una visión de la vida como una lucha constante. Este es uno de los retos que nos plantea la poesía moderna y eso ha hecho que en la escuela pasemos, como decíamos al inicio, de una poesía que entretiene, que divierte, que juega y que pone mucho énfasis en los aspectos formales, especialmente rítmicos del poema, o a veces en el mensaje fácil, a empezar a estudiar la poesía como un portador, digamos, de
mensajes, de valores, de ideales, pero cuando esta empieza a hacerse problemática, dejamos de lado el acompañamiento de la lectura misma del poema y nos concentramos más bien en destacar los aspectos que rodean los productos literarios, ¿no? Queremos que se animen a proponer poemas a sus estudiantes que reten su comprensión, que no le den el mensaje fácil y que los guíen para ir encontrando un poco las claves de sentido que nos ofrecen estos poemas. En esta invitación a leer cada vez más poesía moderna y contemporánea que rete el ejercicio de construir el sentido, de intentar especular alrededor del sentido de la poesía, les proponemos la lectura de uno de los poemas más conocidos de los Heraldos Negros, Idilio Muerto. En este poema, que pertenece al poemario aparecido en 1919, vemos, creemos, un buen ejemplo de esta originalidad que trae Vallejo a la poesía peruana, pero que en general es la originalidad que trae la poesía contemporánea a nuestras vidas. Deben ustedes estar viendo en este momento el poema y los invito a leer poco a poco el poema conmigo. Veamos en primer lugar el cuarteto inicial, los primeros versos. Si nos detenemos a pensar en el yo poético que empieza a configurarse en este poema, vamos a notar una gran diferencia con los dos que hemos visto antes. En el poema romántico nos fue muy fácil visualizar, o más que visualizar, captar rápidamente que se trataba de un varón muy amoroso, sensible, ¿no?, que rememoraba de alguna manera lo que había vivido. En el poema Los Reyes Rojos, la voz poética había pasado totalmente a un segundo plano y prácticamente no nos interesa quién dice eso, y además no es visualizable. Se ha tornado impersonal. Veamos ahora quién es la voz que enuncia, o qué podemos decir sobre la voz que enuncia este poema. Cuando leemos ¿qué estará haciendo esta hora mi Andina y dulce Rita de junco y capulí? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí. Una de las primeras cosas en las que probablemente reparamos es en que este yo poético se ubica en un contexto que más o menos podemos consignar como familiar, ¿no? Parece ser un ambiente andino. Y ya vamos dándonos cuenta otra vez más de varios rasgos que lo distinguen. Podríamos decir, por ejemplo, que él mismo debe ser andino. No solo porque dice Andina y dulce Rita, sino por los referentes que usa y que conoce, ¿no? Compara a Rita con el junco y el capulí. Como en los poemas, digamos más, en este poema observamos el uso de varios recursos, de recursos muy variados. En principio observamos, por ejemplo, la metáfora, cuando dice Rita de junco y capulí. Porque Rita será, la dulce Rita es como de junco y capulí. El junco connota algo silvestre, natural, sencillo, delicado, frágil. Anímense a proponer asociaciones, ¿no?, alrededor de los versos que van leyendo. El capulí, ¿no?, puede ser la fruta o la flor, el nombre designa las dos cosas, parece reforzar también los rasgos que designa junco, sumándole probablemente la idea de belleza. Nos está proponiendo un poema de amor, pero un poema de amor desde referentes nuevos y desde una voz a la que podemos llamar cada vez más compleja en relación con las anteriores. Esta voz poética que parece extrañar a su Andina y dulce Rita, lo hace en un momento
Dice, ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí. Bizancio es una ciudad, un imperio que ya no existe, pero que connota refinamiento, ¿no? Cultura y una serie de valores muy positivos. Uno de los primeros problemas que nos está planteando este poema es desde qué razones hacen que extraña a Rita. ¿Qué tiene que ver Bizancio ahí, ¿no? Además, ¿quién puede sentirse asfixiado por algo que representa tantas cosas buenas? Sin embargo, es posible que podamos encontrarle algunas razones, ¿no? A veces también lo bueno puede generarnos una sensación de inadaptación, porque es algo extraño o diferente en nosotros. Eso podría reforzar la idea de que quien está hablando no es, está fuera de su ámbito natural y estando en este ambiente diferente, siente la necesidad de evocar, ¿sí? Lo conocido, lo que le da confianza, ¿no? Entre otras cosas, un viejo amor o un amor. En las siguientes líneas, ¿dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir? Vemos la evocación de la amada, pero a partir de una serie de imágenes que nos la presentan en sus dimensiones más cotidianas, en sus formas y hábitos, ¿no? Muy cercanos a la vida misma, ¿no? Sentimos una evocación cercana, digamos, a la vida misma. Continúan las imágenes que se van intercalando con metáforas, como en qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar. Podemos nosotros imaginarnos muy vívidamente a Rita, y esto se ahonda con la metáfora de su sabor a cañas de mayo del lugar. Hasta ahí pareciera un poema que solo pretende evocar un viejo amor y que tiene un momento muy intenso en el último terceto, pero al mismo tiempo nos plantea un giro, ¿no? Cuando dice, ha de estarse a la puerta mirando algún celaje, ¿no? El cielo, el horizonte, cuando está a punto de llover, y al fin dirá temblando, qué frío hay, Jesús, y llorará en las tejas un pájaro salvaje. Tenemos un yo poético que evoca una Rita desde un lugar contrario al espacio andino, probablemente un lugar urbano y mucho más sofisticado, diferente, un ambiente que puede ser una ciudad, puede ser una gran ciudad, que puede ser aquí mismo o en otro lugar. Tenemos el otro espacio, rural, sencillo, además rodeado del cariño que da la nostalgia, ¿no? Y en medio de estos dos lugares, de pronto, esa Rita que solo era evocada, ahora pareciera que se le proyecta un deseo. Sobre ella se proyecta un deseo y se dice que ojalá esté en la puerta mirando el cielo a punto de llover. Eso lo podemos relacionar con los versos anteriores, donde en el lugar donde estaba el yo poético también estaba lloviendo. Hay como una necesidad de conectar estos dos espacios. Sacan a Rita hacia la puerta, ¿no? Se saca a la Rita hacia la puerta a observar el horizonte, y en ese momento la voz poética dice, y ojalá escuche cantar a un pájaro salvaje. Dicen en realidad llorar, ojalá que escuche llorar, ¿no? En las tejas a un pájaro salvaje. Es fácil pensar ahí que ese pájaro salvaje es una representación de la propia voz poética. Él anhela a Rita
la evoca con cariño y al mismo tiempo espera que ella lo esté evocando desde su lugar a él. Este reencuentro o esta cercanía se produce en un plano en realidad imaginario, ¿no? En el plano del deseo. Es en realidad una construcción ya compleja para la poesía de este momento. Sin embargo, siguiendo lo que habíamos planteado antes, que en la poesía moderna se dice siempre más de lo que se está diciendo, podríamos preguntarnos qué es lo que en realidad extraña tanto la voz poética. ¿Extraña un viejo amor? Nos parece que evidentemente no es solo eso. No parece que va a salir corriendo, abandonando el lugar donde esté o las cosas que esté haciendo para ir tras de Rita. Rita parece ser, como se anuncia en el título, ya un idilio muerto. La evocación de Rita parece ser en realidad un símbolo de que se extrañan otras cosas. Para hacer visible esto, podríamos proponer una pequeña analogía, ¿no? Cuando estamos fuera del país y extrañamos tremendamente o nos provoca muchísimo comer, por ejemplo, un plato típico de acá, creo que no es solo el deseo literal o único de comer algo, recuperar algo de nuestra tierra lo que nos provoca, es como un deseo de estar otra vez en un lugar cómodo, conocido, de volver a tener ese control que teníamos en un espacio al que pertenecemos. La evocación de Rita es la evocación de un viejo amor, al parecer, ¿no? Del yo poético, pero también la evocación de la patria, de la querencia, de la tierra en la que se ha salido. Rita no es solo la amada, sino probablemente, ¿no?, la tierra que se ha dejado atrás. Bien, estos son unos pequeños ejercicios que les planteamos, no solo hacer con los estudiantes, sino también hacer entre ustedes mismos, ¿no? Veamos a la poesía y la selección de los textos que presentemos a los chicos como una oportunidad no solo de irlos ingresando dentro de la cultura literaria mundial o peruana, sino en realidad como una oportunidad de irse acercando a los textos para ir descubriendo los sentidos que nos proponen, ¿no? Que reten cada vez más a sus estudiantes con poemas donde se instalen no solo recursos de ritmo, ¿sí?, o metáforas, sino también símbolos, imágenes que puedan tener más de una interpretación. Gracias.